Muchas gracias. Y sí, nos acompaña ya acá en el set instalado en el Parque de la Industria Osvaldo Samayoa. Él es analista en temas políticos. Bienvenido, Osvaldo. Hola, buenos días, mucho gusto. Mucho gusto. Quisiera que me dijeras, empecemos hablando de esa euforia que se vivió en distintas plazas, porque no únicamente vamos a hablar de la Plaza Central, sino otras plazas en otros departamentos y municipios del país, suscitadas en meses pasados, y el proceso de elecciones el día de hoy. ¿Cómo perfilas tú ese ánimo ciudadano? ¿Será posible que esa misma euforia que se vivió en esos días pueda ser trasladada al proceso electoral con el cual ya hoy cerramos la definición del futuro del país por los próximos 4 años? Bueno, yo creo que no la podemos trasladar esa euforia a lo que son las elecciones. Lamentablemente estamos condicionados a un proceso electoral bajo las mismas reglas que nos da las mismas respuestas. Los movimientos ciudadanos estaban exigiendo algún tipo de cambios y de transformaciones que permitieran tener, más allá de la transparencia por el tema de corrupción, procesos políticos diferentes en donde podamos refrescar el ámbito político, y eso quiere decir que más personas puedan ser electas con distintas connotaciones, con distintos posicionamientos, y al mismo tiempo mi derecho a elegir pueda estar mejor direccionado. Eso lamentablemente no lo estamos viviendo. Y tengo mis dudas si está cerrada las puertas para los próximos 4 años, porque creo que las marchas, aunque en este momento no están activas, pueden reactivarse frente a las mismas prácticas políticas, frente a los mismos sistemas que vamos a estar viendo. Y a la impaciencia ciudadana. Así es. Tenemos en este momento en pantalla las imágenes en donde el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Rudy Pineda, está emitiendo su sufragio en el centro de votación que a él le corresponde. Osvaldo, muchas de esas reformas que tú mencionabas pues no se pueden generar de la noche a la mañana, y poco se esperaba de lo que el Congreso actual pudiera hacer de cara al futuro. Pero deberíamos de pensar en que este desánimo puede caracterizar los primeros meses del próximo gobierno, o más bien en la plaza, por ejemplo, hay algunos llamados ya actualmente a la actitud vigilante, incluso un llamado muy particular a que la plaza vuelva a llenarse ese 14 de enero durante la toma de posesión, como un indicador a los nuevos gobernantes de que los ciudadanos están vigilantes y no van a bajar la guardia. Yo creo que sí, es algo que podemos esperar que se dé en el tema de la expresión, sobre todo porque ya hay propuestas dentro del Congreso de la República. Nosotros lo decíamos antes de la primera vuelta electoral, el Congreso iba a estar respondiendo a todos los requerimientos, iba a estar avanzando en una agenda legislativa. Luego de esa primera vuelta electoral, cuando sabíamos quiénes eran ya los electos, no iba a suceder, porque ya había cierta comodidad y tranquilidad con seguir en el proceso, con ya no seguir. Y eso fue lo que realmente estamos viendo. Ahora bien, los primeros años del siguiente gobierno, creo que los primeros meses creo que van a ser unos meses un poco tranquilos en cuanto al tema ciudadano. Por el beneficio de la duda. Sí, el famoso beneficio de la duda, que yo creo que desde ya debería detenerse esas dudas, y van a ir creciendo poco a poco. Ahora bien, hay un elemento, por ejemplo, que caracteriza estas elecciones, y es que la gente no va a ir a votar porque quiere votar por esa persona. La gente está votando por que no quede uno o el otro. Y bajo ese tema yo no sé si esto es democracia o libertad de voto, porque ir a votar para que no quede otro, pero yo no creo en lo que estoy votando, realmente parece no ser un sentimiento democrático. Y ese es el sentimiento que tienen algunos guatemaltecos, que sienten que tanta euforia en la plaza y tanta demanda finalmente no se logra cristalizar en un voto sincero, en un voto de convicción respecto a que algunos de los dos candidatos que están corriendo representan realmente el cambio. Osvaldo, estábamos conversando sobre ese sentimiento que tienen algunas personas de que ninguno de los dos candidatos llena las expectativas, o por lo menos daba a la altura para los cambios que requiere el país de cara a los próximos años. Pero debemos también estar conscientes de que todo el descuido que se tuvo durante muchos años del Estado no se puede recomponer en 3 meses, en 6 meses, pero ni siquiera en un año. ¿Qué le dirías tú a esas personas que se sienten de esa manera este día? Bueno, yo le diría que el primer ejercicio es ser autorresponsables, tener mucha responsabilidad y mucho criterio en lo que se va a realizar el día de hoy. Es importante
no solo para la magnitud de lo que puedan ser 4 años de gobierno, sino de la exigencia de las transformaciones. Es decir, tener claridad en cuanto a que ninguno de los dos candidatos representa realmente un proceso de cambio, pero que el ciudadano debe de presionar y exigir. Si algo hemos aprendido en la historia de este país es que nada se consigue por voluntad política, todo se consigue mediante presión y mediante protestas sociales, mediante los requerimientos sociales, y esa responsabilidad de los requerimientos sociales, ya que se va a transmitir hoy en un voto, sea para lo que ellos consideran que va a ser lo más transparente, a quien se le va a poder exigir más cambio y realmente pueda también consolidar un sistema que nos permita hacerlo. Yo lamentablemente veo que va a haber mucha abstinencia a partir de esto, porque como tú bien dices, ninguno de los dos candidatos parece reflejar esto. También como tú dices, luego de los 3, 4 debates que vimos, realmente fue penoso ver el nivel de nuestros políticos, fue muy vergonzoso ver la calidad de políticos que quieren ser presidentes de este país, poca seriedad, pocas ideas, poca claridad. Pero al final es el producto de nuestro sistema y ahí es donde quiero que regresemos. Sí. Pero Osvaldo, continuemos sobre, ahora más bien este comentario que hacía el señor vicepresidente cuando se le pregunta si ya están en marcha los cambios que el país está demandando, y él dice que apenas están empezando. Se había generado mucha expectativa lo que podía ser un gobierno de Alejandro Maldonado y de Fuentes Soria, pero el tiempo era realmente bastante corto. Sí, yo creo que el discurso de toma de posesión de nuestro presidente lo que hacía era motivar al Congreso a hacer esos cambios. Yo esperaba que el Ejecutivo tuviera un nivel de incidencia política dentro del Legislativo, un operador político legislativo que impulsara esos cambios, algo que no es común en nuestro país y que, como vemos, no se logró hacer. El Ejecutivo es muy lento para hacerse cambios y en 4 o 5 meses que ellos van a estar a cargo del Ejecutivo era también muy difícil que lo hicieran. El problema se presenta a partir de los siguientes temas. Con el presidente Molina no se pudo hacer este tipo de cambios, entran ellos durante un periodo muy corto, no hay posibles cambios y se viene otro gobierno con otros planes, con otra programación, con otras ideas que seguramente... Con la sustitución de algunos funcionarios también. Exactamente, entonces el seguimiento es un suelo geográficamente quebrado, no tenemos realmente una línea de continuidad. Y a partir de eso es que donde muchas personas nos preguntamos si realmente era necesario que el proceso eleccionario se llevara a cabo o si era necesario tener algún tipo de acomodamiento en cuanto a las reformas para luego poder echarlo a andar. Evidentemente parece ser, algunos lo dicen, yo no lo he compartido al 100%, que son temas generacionales, pero ahora me estoy tratando de convencer de que sí es un tema generacional en cuanto al cómo hacer política y el qué hacer político. Parecen ser ya situaciones que hay que poner a debate y que creo que van a ser temas de posibles marchas sociales sobre los espacios de oportunidad para otras personas. Y lo más que podríamos hacer ahora como ciudadanos sería el estar vigilantes sobre este proceso de transición, que prácticamente ya es lo único que el actual gobierno puede hacer de acá al 14 de enero del próximo año, de manera que se lleve de la manera más decorosa y prudente posible. Sí, el vicepresidente lo decía, ¿verdad? Estaremos esperando a partir ya de mañana que nos nombren sus gabinetes, el quien sea electo, y a partir de eso empezar a trabajar en esta transición, ya no pensando en hacer ningún cambio, sino en decirles el estado de situación y a partir de eso que empiecen a trabajar. Hacer este paso de estafeta relativamente ordenada, que dicho sea de paso, en esta ocasión tuvo una particularidad y fue que se vivió una doble transición de los funcionarios que han sido sustituidos en los últimos días, ministros y secretarios, a los nuevos, y luego estos muy poco tiempo para ponerse al tanto de lo que había acontecido en el gobierno para poder entregar a los nuevos, de los cuales todavía se desconoce cómo va a estar integrado el gabinete de cualquiera de los dos candidatos, de Sandra Torres o de Jimmy Morales, en caso de que llegaran a ocupar la silla presidencial. Hay un tema en esto que siempre se ha tratado de manejar, ¿verdad? Deberíamos de avanzar aunque sea un paso, pero seguro, no para retroceder 3 pasos más. Y lamentablemente en política en el país hemos adelantado un paso y regresamos 5 para tratar de componer todo lo que lograr adelantar ese paso nos dejó. Yo creo que estamos regresando. No estoy hablando de regresos al pasado, en este caso estoy hablando de regreso en tema administrativo político, en cuanto a la necesidad de que hay que reacomodar todo lo que dejó el gobierno que terminó de forma abrupta, mal hecho, todos los niveles de corrupción, todos los niveles, pero
ese retorno creo que nos puede traer, a partir de que no hubo cambios en el sistema, más daños. Y entonces vamos a tener que ir regresando cada vez más para irlos componiendo. Yo realmente felicito a las personas que se arriesgan a decir que a partir de este momento de las votaciones se ha solucionado muchos de los temas. Yo los felicito por ese valor, pero yo creo que hay que ser muy objetivos y ser muy responsables en cuanto a decir que sí, las votaciones marcan un proceso de transición de autoridades, pero no están marcando realmente un proceso de desarrollo político ni un proceso de cambios fundamentales dentro de las estructuras. De cambios profundos. Sí. Muchas gracias, Osvaldo, por habernos acompañado.